Días. En esta parte vamos a ver un ejemplo práctico de un proyecto diseñado con enfoque de marco lógico. Anteriormente ya vimos cuáles eran las partes, ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Bueno, en esta parte de la sesión de trabajo vamos bueno, tengo la, la idea que miremos de forma resumida cómo se estructura el marco lógico para el diseño de un proyecto o un proyecto diseñado con enfoque de marco lógico. Lo primero que vamos a ver aquí es que esta metodología, como hablamos anteriormente, tiene 4 columnas donde vamos a ver la lógica de intervención, los indicadores que tienen que ser objetivamente verificables. Recordemos que tiene que tener las partes que mencionamos, que es un atributo o una característica. Además tiene que tener una cantidad y una fecha. Recordemos que eso debe tener todos los indicadores que plasmemos en esta parte de la matriz. Vamos a tener los medios de verificación. Los medios de verificación son los documentos, archivos o cualquier otra evidencia que podamos tener para verificar que el indicador se está cumpliendo y que estamos cumpliendo además con las metas programadas dentro de esto. Los supuestos, la columna de supuestos se refiere a eventualidades, factores o condiciones que se presentan que afectan al proyecto, pero que el proyecto no puede controlarlas. Vamos a ver ejemplos también de cómo plantear cada uno de ellos. Como experiencia, también sugiero a los estudiantes que iniciemos a trabajar por las actividades del proyecto. Entonces, las actividades del proyecto que vamos a tener, como podemos ver aquí, hemos planteado a manera de ejemplo 5 actividades. Dentro de estas 5 actividades, pues algunas son de aspecto organizativo. Ya identificamos primero, bueno, en una primera parte, cuál es la problemática del proyecto. Hicimos un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Muchos de los elementos que se identificaron en estas secciones anteriores de árbol de problemas y árbol de objetivos van a verlo reflejado aquí. Después lo vamos a ver un poquito más detallado. Tenemos la parte entonces de actividades. Tenemos desarrollar sesiones para empezar a organizar a los beneficiarios del proyecto, organizar grupos beneficiarios por comunidad, desarrollar diagnóstico de necesidades de insumos, adquirir equipos. También a otra actividad, algo importante en la parte de actividades es que la tenemos que redactar en los verbos en forma infinitiva. Distribuir insumos, los insumos que estemos programando lo vamos a reflejar aquí como una actividad. Posterior a esto ya tenemos, después que ya hemos planteado las actividades, vamos a plantear posterior el resultado que vamos a tener con esa actividad. Resultados que también se conocen como productos y también como componentes. Como cualquiera de esos nombres podemos encontrarlo. Entonces podemos ver que dentro del proyecto de la lógica de intervención nos planteamos 3 resultados, que uno en la parte organizativa, otra parte en lo que es capacidad de productores, en la capacidad de los beneficiarios, desarrollo de capacidad de los beneficiarios, y una tercera también, que es la aplicación de práctica. Un elemento importante que en este caso las
los resultados o productos o componentes se deben de redactar en forma, el verbo principal tiene que ser redactado en participio, pues aplicado, desarrollado, organizado, capacitado, diagnosticado, todo eso verbo en forma de participio debemos establecerlo aquí para la identificación o la reacción de los resultados, productos o componentes, que es esta segunda parte que está en morado. La otra tercera parte que vamos a tener es el propósito. Se conoce también como objetivo específico. Ya tenemos los resultados. Si conseguimos esos resultados, pues vamos a mantener el propósito. Vamos a plantear el propósito, y este propósito va a ser que se ha mejorado la fertilidad de los suelos a través del aumento de los nutrientes y mejora de las prácticas de manejo de suelo. Se ha intercambiado también, se han incrementado los ingresos de los sistemas de producción que son manejados por la familia. Podemos también redactar un poquito más amplio si queremos esto para tener una mayor claridad, principalmente cuando estamos planteando esto a donantes que quieren saber acerca de nuestro proyecto. Posterior, la última parte que planteamos en esta lógica de intervención es el objetivo general, también conocido como objetivo específico, perdón, como finalidad, objetivo general o finalidad. El fin que se persigue con todo este proyecto es que se ha contribuido a mejorar el nivel de vida de las familias cafetaleras del municipio de Dipilto. Este caso o este estudio de casos es en el municipio de Dipilto. Si miramos algo importante en este caso de la finalidad, el proyecto solo va a contribuir, no es condición indispensable el proyecto para que esta finalidad se pueda cumplir. Sin embargo, hay que plantearla. En el caso de actividades, en el caso de las actividades, en el caso de los resultados o productos, estas sí son el proyecto es indispensable y suficiente para que estos se puedan cumplir, estos objetivos, que estas actividades y estos productos sí se puedan cumplir. Entonces el proyecto es condición necesaria y suficiente para que se cumplan. Pero cuando ya pasamos a propósito, el propósito no es, el proyecto no es condición necesaria, pero no es suficiente para que se cumpla. Y más de arriba, como hablamos anteriormente, en el objetivo general, o finalidad, al fin, el proyecto no va a ser indispensable para que esta finalidad se cumpla, pero la debemos plantear. ¿Y por qué no es indispensable ni suficiente para que esta finalidad se cumpla? Porque si estamos planteando que se ha contribuido a mejorar el nivel, se ha contribuido a mejorar el nivel de vida de la familia, entonces debemos de estar claro que el nivel de vida de la familia no solo depende de un proyecto enfocado en la parte agronómica, depende mucho de aspectos sociales, de aspectos de educación, de infraestructura, de vivienda, de medicina. En la siguiente columna vamos a plantear los indicadores. Recordemos algo importante, indicadores objetivamente verificables, y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí debemos plantear en cada indicador, por ejemplo, miremos este indicador de esta actividad. Dice, a finales del 2018 se han realizado al menos 10 sesiones para explicar el proyecto a los beneficiarios en 5 comunidades. Entonces, cada uno de estos indicadores va a servir al momento que estemos realizando el informe para medirnos en qué grado hemos avanzado o estamos avanzando.
De igual manera, cuando se hacen evaluaciones intermedias, que generalmente es solicitada por el donante, por el quien da el dinero para estos proyectos, estos son puntos que se van a necesitar para ver el avance del proyecto. Entonces, esa evaluación intermedia va sobre los indicadores, igual que la evaluación final, y los informes que estemos realizando el proyecto van sobre los indicadores objetivamente verificables. Decimos indicador objetivamente verificable, recordemos, porque lleva una cualidad, lleva un atributo o cualidad, lleva un tiempo, que es la fecha de cumplimiento, y además lleva una cantidad. La siguiente columna vamos a tener los medios de verificación. Estos medios de verificación, en el caso de las actividades y resultados, vamos a ver que pueden repetirse y podemos considerar estos como los archivos o documentos o cualquier otro recurso que nos sirva para demostrar que estamos cumpliendo con los indicadores. Cuando ya vamos a nivel de objetivo general, ya los medios de verificación van cambiando debido a que estos indicadores, esta lógica de intervención en el caso de la finalidad, son más indicadores de impacto, más de productos macro, estamos hablando de impacto social. Entonces el impacto social de esto solo lo podríamos reflejar con información un poco más generalizada, por ejemplo, censos socioeconómicos o censos agropecuarios, como lo hace el gobierno. Los gobiernos de cada país generalmente hacen un censo agropecuario, los diagnósticos, los informes de instituciones públicas como Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia. La última columna que podemos ver es la de supuestos. Recordemos, los supuestos son factores, condiciones o situaciones que pueden alterar el desarrollo del proyecto y que no están en control o bajo el control del proyecto. Entonces vamos a ver algunos de los que se ha planteado. Bueno, va a diferir bastante de acuerdo a la lógica de intervención. Por ejemplo, los supuestos de actividades, los supuestos de resultados y los supuestos de propósito y de finalidad pueden cambiar. Pues algunos se repiten, obviamente pueden cambiar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los supuestos para cumplir el objetivo general o finalidad de este proyecto. El objetivo general o finalidad de este proyecto, estamos hablando más de políticas macro como políticas también y leyes creadas por el Estado para reducir la pobreza. Estamos hablando de buenas condiciones climáticas. Recordemos que un huracán o una sequía son factores que nos pueden afectar el desarrollo del proyecto. Y algunas otras condiciones también como condiciones sociales pueden afectar el desarrollo de un proyecto. Política, bueno, condiciones políticas y sociales pueden afectar el desarrollo de un proyecto. Entonces eso debemos de estar claro que hay que plantear los supuestos de acuerdo al nivel de la lógica de intervención que estamos abordando. Lo que vamos a ver a continuación es parte del árbol de objetivos. Yo he estado en las revisiones que he estado haciendo con ustedes, les he puesto en observación, les he orientado desarrollar niveles de causas directas y causas indirectas, igual que los efectos indirectos y efectos directos, que tienen que reconocerse para poder plantear bien el marco lógico. Por ejemplo, en este caso, identificamos el problema principal de la zona donde queremos realizar el proyecto.
hicimos el árbol de problemas continuamente, posteriormente, perdón, hicimos el árbol de objetivos y miramos que los elementos que están reflejados en el árbol de objetivos son los que estamos reflejando en el marco lógico. Entonces el marco lógico nos sirve para reflejar la lógica de intervención del proyecto. Por ejemplo, la aplicación, si miramos aquí en esta parte, la aplicación de prácticas para mejorar productividad del sistema, lo hemos reflejado aquí, aplicar prácticas de manejo integrado de la fertilidad del suelo. Aquí tenemos otro ejemplo, mejorar del conocimiento de prácticas de conservación. Lo planteamos aquí en este resultado, y así continuamente podemos ir viendo cómo insertamos la información que obtenemos del marco del árbol de problemas en el marco lógico. Un aspecto importante que debemos garantizar cuando estamos trabajando con esta metodología es que debe haber una lógica vertical que consiste que si nosotros cumplimos esas actividades, eso nos va a llevar automáticamente a cumplir o a obtener un producto o resultado, siempre considerando los indicadores. Si nosotros cumplimos con ese resultado, entonces vamos a obtener ese propósito, siempre considerando los indicadores que hemos planteado. Y si conseguimos ese propósito al final, valga la redundancia, vamos a obtener la finalidad. Recordemos que en esta parte o en este nivel de la lógica de intervención, el nivel de finalidad, el proyecto solo va a contribuir. Por otra parte, vamos a tener lo que conocemos como lógica horizontal. Ya vimos la lógica vertical, ahora miremos la lógica horizontal, que nos dice que si nosotros cumplimos con estas actividades y se presentan estos supuestos, vamos a obtener estos productos. Y si nosotros obtenemos estos productos y se presentan estos supuestos, vamos a obtener este propósito. Y si obtenemos este propósito y se presentan estos supuestos, muy fácilmente nosotros podríamos estar obteniendo nuestra finalidad. Y eso es lo que le conocemos como lógica vertical. Perdón, lógica horizontal. Lógica vertical la vimos anteriormente.